10 de la mañana con 33, seguimos haciendo este semáforo en vivo desde Radio Universidad de Chile y estamos muy contentos de pasar del cine. Estábamos conversando sobre el Festival Internacional de Cine de Valdivia para hablar de teatro. Queremos saludar a Sebastián Vila, director de la obra Tragicomedia del Ande, de la compañía Trío Teatro Banda. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos. Bueno, y conversábamos antes de entrar al aire que estuvieron presentando hace poquito la obra Carrera. Exactamente. Tuvimos en el Seina, ahora en agosto, y nos fue súper bien. Hicimos como 6 funciones, después de haber estado en el Teatro La Finisterra también en mayo. Así que segunda temporada y nos fue súper bien, la gente le gusta mucho. La última obra de Trío Teatro Banda. Bueno, y si usted entra a trioteatrobanda.cl se encontrará con una serie de obras, impresionante la producción de esta compañía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Parlamento, Afrochileno, Cautiverio Feliz, Capañán, El Camino del Inca en Chile. Y a nosotros en la radio nos gusta mucho lo que hace esta compañía porque está muy basada, muy inspirada en la historia, ¿no? De este lado del mundo. Es la línea de la compañía, claro. La historia de Chile específicamente. Y en este caso de la tragicomedia es la historia de la conquista del Perú, ¿no? De Francisco Pizarro cuando atrapa al Inca Atahualpa. Entonces es la primera obra o de las pocas obras que ya no hablan directamente de Chile, aunque Chile sí sale nombrado tangencialmente en la obra, porque Almagro en la historia de la obra se va a Chile y vuelve defraudado porque no encuentra nada de oro y todo. Entonces eso sale en la obra. Entonces Chile aparece tangencialmente en la obra, pero no es la historia de Chile esta vez. Bueno, y se nos olvida, pero el Imperio Inca estaba presente acá en Santiago, ¿no? Que fue construida esta ciudad sobre un centro administrativo inca. Claro, sí, pues hay unas ruinas incas allá en Santa Ana de Chena, hasta ahí llegaron los incas. Impresionante, desde el Cusco, ¿no? A través del Capañán. Claro, exactamente, llegaron hasta acá mismo. Sí. Y acá se toparon con los mapuches, yo creo que no pudieron seguir avanzando por eso. Sí. Bueno, seguimos conversando con Sebastián Vila, director de Tragicomedia del Ande, que es una obra que uno podría decir es un clásico de Trío Teatro Banda y que se presentó hace 5 o 6 años. Exactamente, el 2019 se estrenó en el GAM y ahí tuvimos una temporada, después tuvimos una pequeña gira y vino la pandemia, vino el estallido, perdón. Y después la pandemia, entonces ahí tuvimos que parar y después de 5 años ya estamos de vuelta con esta obra que nos encanta, el elenco realmente nos encanta hacerla porque la queremos mucho la obra, quedó muy bonita, así que los invito a verla. Bueno, tiene la investigación y dramaturgia de Francisco Sánchez y Trío Teatro Banda. Sí. Y también tiene música, ¿no? Cuéntanos sobre, bueno, qué caracteriza esta compañía también, que la música está súper presente. Claro, esta vez tenemos a 2 músicos, Lucho Barrueto y Simón Triver, en la guitarra y también en la percusión. Y además, esa es la música, digamos, de base del espectáculo, música creada por Simón y por Pancho Francisco. Y además, los actores, como siempre en los espectáculos de Trío Teatro Banda, tocan instrumentos y cantan. Hay mucho canto en esta obra. Es una obra muy musical y que tiene elementos de ópera también, ¿no? Porque los actores cantan y actúan. Entonces tiene, claro, mucha música. Bueno, las hazañas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en su empresa para el descubrimiento del Imperio Inca, la conquista y repartición del virreinato del Perú y la captura del último emperador, el suspicaz Inca Atahualpa. Ahí yo recordaba esta historia que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Claro. Que él le ofrece una habitación llena de oro para ser liberado. Claro, le ofrece una habitación llena de oro y Pizarro acepta. Y en el intertanto de que Atahualpa está llenando las piezas de oro, todo lo que se demora de traer el oro de sus diferentes reinos, ¿no es cierto?, se hacen amigos con Pizarro. Se empiezan a tener una relación de amistad. Y Pizarro le enseña a jugar ajedrez a Atahualpa en este intertanto. Y Atahualpa, como era muy inteligente, le empieza a ganar a Pizarro en el ajedrez. Y de ahí llega Almagro y le dice a Pizarro, no, hay que matarlo, porque si nosotros nos vamos del Perú y lo liberamos, después nos van a caer todos los incas encima y nos van a matar. Entonces hay que matarlo. Y ahí se produce la gran traición de Pizarro con Atahualpa, que no respeta el acuerdo al que han llegado. Claro, es como una histórica situación en que la palabra empeñada no se respeta, ¿no? No se respeta, exactamente.
La obra presenta el encuentro de dos mundos en una historia marcada por la lucha por el poder, la codicia y la traición. La obra nos lleva a esta epopeya fundacional y nos deja ver el rol que cumplió Chile como fuente de riqueza y a la vez de perdición, detonante de la tragedia final. Quisiera preguntarte por este lugar al sur, ¿no? Del Cusco, este distante Chile. ¿Qué es lo que ustedes en la investigación han podido recoger sobre lo que se decía o se sabía de este lugar que nos tocó habitar? Sí, pues es que hay una parte de la obra que es muy divertida porque llega Almagro a Cajamarca, donde está Atahualpa preso, y le dice a Pizarro, bueno, dame la parte del oro. Entonces Pizarro le dice, no, pues ándate a Chile a conquistar y de ahí sacas el oro. Y ahí Atahualpa le dice, no, anda a Chile nomás, está lleno de oro, templos de oro, los mapuches están esperando ser evangelizados, es un lugar pacífico, le cuenta pura mentira. Y ahí Almagro va a Chile y vuelve defraudado. Sí. Entonces, claro, ahí sale Chile relatado en las palabras de Atahualpa que, claro, lo engaña, po, para que se vaya y los deje, los divide en el fondo. Intenta dividir a Almagro y Pizarro con estos cuentos míticos sobre Chile. Bueno, y por eso se recuerda a Diego de Almagro como el descubridor de Chile, ¿no? El adelantado que le decían. Claro, Diego Almagro, hay que recordar, fue el primero en llegar a Chile antes que Pedro Valdivia. Sí, ¿no? Como 1536. Más o menos, sí. Como unos 5 o 6 años antes que Valdivia. Cruza la cordillera y desemboca en el norte de Chile, creo que Copiapó, sí, en el Valle de Copiapó, y ahí avanza hacia el sur, y al poco se da cuenta de que no hay nada, de que los indios son belicosos, y que bueno, es que el cruce por la cordillera ha sido desastroso, porque cruzan en otoño, creo, y la nieve les hace muy difícil el paso, mueren muchos soldados, indios y anaconas también. Y después de esto Almagro se devuelve totalmente defraudado y no quiere saber más de Chile hasta que después Valdivia se atreve a volver a Chile. Por eso a Almagro se le llama el adelantado. Sí, y ahí recuerda a Violeta Parra, ¿no? En Arauco tiene una pena, que hace esa referencia a que llega el conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Exacto. ¿Cuál es esa valoración tan distinta de lo mismo, ¿no? Que tienen los españoles del oro con los incas, por ejemplo? Claro, los incas veían el oro como un adorno, como algo precioso, como adorno, no como una riqueza como lo veían los españoles, no lo veían como riqueza. Entonces esa es la distinta valoración, ¿no? Habían diferentes intereses por el oro. Seguimos conversando con Sebastián Vila, director de la obra Tragicomedia del Ande, que se presenta en Teatro UC. Por ejemplo, si usted quiere ir hoy, podría hacerlo. Puede hacerlo. Gran panorama de miércoles. Tenemos miércoles, jueves, viernes y sábado, funciona a las 7:30 en el Teatro Universidad Católica. En la Plaza Ñuñoa. En la Plaza Ñuñoa. Y después se va a tomar un cafecito, lo que usted quiera, para conversar la obra. Una cervecita para conversar. Un gran panorama y quisiera preguntarte también está la música súper presente en otras obras que hemos visto de trío, teatro, banda, pero también un tema que podría ser súper árido, ustedes trabajan mucho con el humor. Cuéntanos, sí. O con los juglares, con este teatro juglaresco, digamos. Cuéntanos de eso. Claro, la idea siempre es reírse de estos personajes míticos de la historia, porque nosotros, yo estoy convencido de que el humor produce una especie de distanciamiento del público con la historia, ¿no? El público se ríe y piensa al mismo tiempo, no es atrapado por el drama y la tragedia y llora, ¿no? Al reírse uno se separa del hecho y lo puede analizar como más fríamente. Y además que es divertido reírse de los personajes, tirar a la chacota la historia, siempre respetando los hechos. No es que nosotros por el humor tergiversemos las cosas, sino que los vemos desde un prisma humorístico, divertido, gracioso. También de mucho juego, tiene mucha cosa de juego de niños las obras que hacemos. Son como niños jugando y riéndose de estos grandes próceres y desacralizándolos, sacándolos del pedestal, ¿no es cierto? Porque la historia nos muestra a los personajes siempre arriba de un pedestal como inamovibles, ¿no es cierto? Heroicos, ¿ah? Entonces nosotros los bajamos de ese pedestal y los convertimos en seres humanos. Ese es el rol del humor en la obra, ¿no? Convertirlos en personas de carne y hueso, como también la obra Carrera, ¿no? Carrera es una obra que está todo el rato riéndose de O'Higgins, de Carrera, ¿no es cierto? Y los saca de la estatua solemne en el que siempre han estado. Bueno, a las 19:30 horas de miércoles a sábado se presenta la obra Tragicomedia del Ande y en el Teatro UC. Y bueno,
Queremos preguntarte también por algo que nos llama la atención en las fotografías y en el audiovisual que hemos estado mostrando, todo el trabajo escénico, ¿no? Por ejemplo, Sí, el vestuario que destaca maravilloso. mucho. Pedro Grameña, diseñador de vestuario, y Pablo de la Fuente de la escenografía, son los dos creadores en conjunto del diseño de la obra, que es una obra diferente del trío teatro banda, porque siempre el trío teatro banda hemos trabajado con el minimalismo, con poca escenografía, usando solamente los instrumentos como elementos escénicos, y esta vez la tragicomedia, ustedes la van a ver, tiene una estructura hermosa, inmensa, que es una gran pirámide inca, que se desarma y todo. Entonces, esta vez la obra tiene una escenografía más compleja, más completa, más monumental, más grandiosa. Y eso la hace diferente y al mismo tiempo muy atractiva, ¿no? Porque los vestuarios son también de una investigación muy rigurosa, eh, muy bien construidos, muy coloridos, muy atractivos. Entonces hace que la obra también tenga un impacto visual muy especial también. Bueno, y conversemos también sobre el gran elenco que da vida a esta obra, ¿no? María Izquierdo, Francisco Sánchez, Daniela Ropert, Valentina Jorquera, Alfredo Becerra, Eduardo Irarrázaval y Diego Chamorro. Entiendo que María Izquierdo personifica a Atahualpa. Al mismísimo Atahualpa, sí. La María, desde el principio, bueno, ella fue invitada especialmente a este montaje. La María siempre había estado muy cerca de Trío Teatro Banda porque había visto todas las obras y ya desde antes venía el enamoramiento con la compañía. Ella quería trabajar con nosotros y la llamamos para este montaje y a mí, cuando me dijeron va a estar la María, yo dije, ya, ella tiene que ser Atahualpa. Y ahí ustedes van a ver en la obra, pues lo hace increíble, es un Atahualpa único lo que hace la María, así que vayan a verla. Vayan a verla al Teatro de la Universidad Católica. Las entradas están disponibles en ticketplus.cl. Un muy buen panorama que les recomendamos acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Y quisiera preguntarte por lo que ocurrirá este viernes, una invitación especial. Sí, este viernes hay una invitación especial, es un conversatorio del equipo, del elenco con el público, que siempre hacemos esa actividad, ¿no? Para que haya una interrelación entre el público y que sepan cómo se construyó la obra, cómo se ensayó, de dónde se investigó. Va a ser una actividad muy interesante, muy interesante. Y el día sábado habrá una función con interpretación Sí. de lengua de señas chilena. Sí, exactamente. También a las Que ya lo hemos 19:30. hecho, ¿ah? Ya se ha hecho esto. Es una actividad inclusiva, ¿no? Que es muy importante para nosotros y se ha hecho antes y funciona súper bien. Porque la persona puede estar al ladito del escenario con un foco para él y no distrae nada. Así que es muy importante para nosotros también estar en ese lenguaje. Y quisiera preguntarte, Sebastián Vila, como director, por un libro llamado Actuar con Andrés Pérez, Memorias Sí, Teatrales. Y quisiera preguntarte por la influencia de Andrés Pérez Araya, con quien tú trabajaste en Gran Circo Teatro, ¿no? Tú sí, pues, personificaste a Roberto Parra después de Boris exacto, Cuercha. ¿Y exactamente. qué recuerdos tienes de ese tiempo con el gran maestro Andrés Pérez? Millones de recuerdos, pues por eso escribí el libro, porque tenía tantos recuerdos que en un momento de mi vida, en pandemia, yo dije, bueno, tengo que contar toda esta historia, pues ya no se la puedo seguir contando a los amigos, en los carretes, ¿no? En los ensayos, tengo que escribir. Y tengo miles de recuerdos del Andrés, que era un gran maestro, una gran persona también, muy generoso, muy inteligente, tremendamente talentoso, que él me eligió a mí para reemplazar al Boris Cuercha cuando yo tenía 20, 21 años, ¿no? Era un cabro. Y ahí aprendí mucho, mucho de teatro, porque tuve la experiencia directa de la Negra Esther, que es una escuela de teatro increíble. Y lo que yo aprendí con él, obviamente que se refleja en mi trabajo como director, sobre todo a partir del método de la improvisación, ¿no? Entonces, Andrés me dejó un legado maravilloso, no solo a mí, sino que a todos los que trabajamos con él, el Andrés, porque el Andrés no solo era un director, sino que también era un gran maestro, porque tenía una metodología, eso es lo que yo trato de transmitir en el libro, que Andrés tenía una metodología muy clara, que era herencia de dos fuentes, de su primera experiencia como en el teatro callejero que tuvo antes de irse a Francia con la Ariane Mouchkine, y después su experiencia con la misma Ariane Mouchkine en Francia, en donde él como que terminó de cristalizar su conocimiento y su experiencia teatral con la Ariane Mouchkine, como terminó como de aglutinar y de concretar su metodología teatral, que después de haber estado con la Ariane llegó a Chile y con esa metodología y ese conocimiento montó a la Negra Esther. Entonces es muy bonito el viaje que hizo el Andrés.
Bueno, el libro Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales de Sebastián Vila, publicado por Cuneta. Les animamos a buscar y leer estas historias que deben ser muy inspiradoras. Yo todavía no lo leo. Oye, Sebastián Vila, te quería preguntar por la importancia del teatro como aliado de la educación. Ah, sí, pues. Bueno, esa es la labor de Trío Teatro Banda, ¿no? Porque lo que pasa es que en el colegio nos enseñan la historia de manera un poquito árida, ¿no es cierto? Que Barros Arana, que es un gran historiador, pero sesgado, también tiene una visión más conservadora de la historia. Pero la historia hay que verla, hay que vivirla, hay que palparla, porque es un hecho vivo, ¿no es cierto? Fueron personas las que llevaron adelante sus grandes proyectos. Y Trío Teatro Banda tiene la misión, claro, de acercar la historia a la gente, de mostrársela y de mostrar muchos hechos que la gente no conoce la historia, quizás la gente no sabe que Atahualpa fue traicionado por Pizarro, o quizás conoce ese hecho, pero no conoce los alrededores, lo que rodeó toda esa historia, quién era Almagro, cómo eran los socios, la sociedad entre Almagro y Pizarro. Por ejemplo, también nosotros ahora que montamos Carrera, la gente sabe muy poco de Carrera, no sabe que Carrera, por ejemplo, se fue a Estados Unidos después de haber perdido la patria, después de haberse ido exiliado a Argentina, después de haber perdido con los españoles en Rancagua. Estando ya en Argentina, se fue a Estados Unidos a conseguir barcos y lo logró. Consiguió 5 barcos para volver a reconquistar Chile. Hizo un diario en Montevideo, el Hurón. Son miles de cosas que pasó él que la gente no conoce y que son interesantísimas. Entonces, claro, la gente tiene que conocer más la historia de Chile porque la conoce poco, Y qué mejor manera que hacerlo a través del teatro, viendo esto en el escenario, a través del humor y de la música, ¿no? Que es un otro sello de la compañía, es mezclar la actuación con la música. Bueno, y una propuesta siempre muy fina, muy bien documentada, con mucho humor, así con saludo y nuestro respeto a Trío Teatro Banda. Les invitamos a que vayan a ver esta obra en el Teatro de la Universidad Católica. Y se nos comienza el tiempo, Sebastián Vila, pero quisiéramos que tú puedas invitar personalmente a la gente a que les acompañe con esta Tragicomedia del Ande. Vayan a ver Tragicomedia del Ande, es la obra más monumental y más, ¿cómo diría yo?, como heroica, ¿no es cierto?, monumental de Trío Teatro Banda. La van a pasar muy bien en el Teatro Universidad Católica, de miércoles a sábado a las 7:30. Eso, vayan a verla porque realmente no se van a arrepentir. Es una obra que les va a fascinar. Y hasta el 13 de septiembre, recordar que este viernes habrá un encuentro con el equipo realizador de esta obra, 19:30 horas de miércoles a sábado, en la sala Ana González. Recordémosle a la gente la Desideria. Sí, en la Desideria, la mismísima Desideria. En la Gran sala, actriz. Sí, pues en la sala de abajo de la Católica es más grande porque nuestra estructura piramidal que tenemos necesita un escenario grande. Entonces se van a encontrar con esa estructura monumental que es hermosa porque se desarma, tiene una escalera que sale. Es muy bonito de ver. Muy bonito de ver, Tragicomedia del Ande, Teatro UC. Muchísimas gracias, Sebastián Vila, por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos con una canción muy ad hoc, ¿no?, elegida por nuestra productora Tania González. Nos vamos escuchando a Jepe con Bomba Chaya. Que tengan lindo día y nos encontramos mañana.